Guatemala está a punto de poder clasificar a su primera Copa del Mundo en su historia, pero hoy en un poco de ejercicio de historia vamos a revisar cómo fue la última vez, o bueno, la única vez que Guatemala estuvo cerca de poder ir a su primera justa mundialista. Sin más rodeos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés Artiles. Aquí su servidor está encantadísimo de verlos un día más. Y es que hoy venimos con un video de historia, un video de un poco análisis, paralelismos, un poco de ir preparando ya lo que va a ser la última fecha FIFA del año y la última fecha FIFA donde nos vamos a poder jugar ese sueño que llevamos siglos, podemos decir, construyendo e intentando lograr. Ahora, es cierto de que la historia que vamos a contar hoy no va a terminar de manera bonita. Evidentemente no hemos podido clasificar a un mundial, pero nos va a poder servir de antesala para ir preparando, para que ustedes puedan ir conociendo la historia de Guatemala, que yo no pude vivir porque yo estaba vivo, pero era muy chiquito, tenía 2 años, y que revisándola pues me hace entender mucho el sufrimiento y el pensamiento del aficionado guatemalteco que hay hoy en día. Pero antes de comenzar con todo esto, quiero pedirles por favor que se suscriban, que le den a like, que dejen sus comentarios. Si ustedes pudieron ver estos partidos de Guatemala en aquella eliminatoria de cara al Mundial de Alemania 2006, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo vivieron? Todo eso me daría muchísimo para también entender todo esto que les estoy contando. Sería de muchísima ayuda y sobre todo hay mucha gente que mira estos videos y que no se suscribe, más del 80%. Así que por favor suscríbanse para ayudarme a conseguir mi meta de llegar a los 1000 suscriptores antes de este fin de año. No les cuesta nada y sería un gran regalo para mí de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, lo que sea. Y es que hay que recordar que en 2006 teníamos lo que para muchos es nuestra mejor generación. Está en debate con la actual. Un poco por lo hecho por ambas, que es estar lo más cerca posible de llevar a Guatemala a una Copa del Mundo, pero también por los nombres que figuraban, aunque creo que en ese entonces, también un poco con la nostalgia, habían muchas más estrellas. Dwight Pezzarossi, un futbolista que llegó a jugar en Inglaterra, bueno, creo que no iba a debutar, pero estuvo entrenando y militando en conjuntos de Reino Unido. Un Pescadito Ruiz que me hace falta decir sobre el Pescadito Ruiz, la mayor leyenda del fútbol guatemalteco, con jugadores como el Pando Ramírez, como el Moyo Contreras, Ricardo Jerez, Carlos Figueroa o incluso el Pin Plata estaba en esa selección. Entonces ya entendemos la calidad que había en aquella selección guatemalteca. Y con todo respeto al mundo, no es una selección que yo pude ver o que te conozca completamente y que me gustaría poder saber más de ella, pero evidentemente es muy complicado acceder a partidos de la época. Pero es cierto que, así como por lo que hago este video, para saber hacia dónde uno va, uno tiene que saber de dónde uno viene y sobre todo por dónde uno pasó. Y es que Guatemala estaba llegando por primera vez a un hexagonal final de la CONCACAF. Recordemos que estaba ese sistema donde llegaban a una última fase del hexagonal, donde eran 6 equipos, se enfrentaban 2 veces, una local y una visitante entre ellos. Si los 3 primeros clasificaban al mundial, el cuarto iba al repechaje internacional y los últimos 2 se quedaban eliminados. Y es que de cara a este repechaje, bueno, esta eliminatoria, Guatemala no partía como favorita principalmente. Estaban evidentemente México, Estados Unidos como favoritas y luego había un debate entre Trinidad y Tobago, Costa Rica, Guatemala y Panamá, que Panamá terminó siendo la más floja en ese momento. Y es que a pesar de comenzar como un underdog, lo podemos decir, Guatemala empieza con buenos resultados, consiguiendo 4 puntos en sus primeros 2 partidos, con una goleada a Trinidad y Tobago 5-1 de local y un empate 0-0 en Panamá, que a ver, a día de hoy quisimos empatar en Panamá y se logró, entonces ojito. Y es que había esperanza, ¿por qué? Porque Guatemala con estos resultados se colocaba entre la segunda y la tercera posición en ese hexagonal. Y es cierto que faltaba mucho, pero al menos esperanzaba el poder ver una selección que podía hacerle frente a los gigantes de CONCACAF, quitarles algún punto, cosa que no sucedió en los 2 partidos siguientes, ya que a pesar de que las derrotas que vinieron, ambas por 2-0 contra Estados Unidos en Estados Unidos y contra México en Ciudad de Guatemala, podían ser lógicas, podían ser prevedibles, pero eso sí, se te complicaba un poco el panorama porque te iba a tocar quitarle a alguno de ellos dos o a ambos puntos en los partidos de vuelta, sobre todo contra México de visita. Y es que, a ver, no todo era tan fatalista, porque como el Chapín, uno siempre tiende a ser un poco más pesimista de lo debido. Y Guatemala iba tercera, justamente detrás de estas 2 selecciones, tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, todo parecía ir relativamente bien. Pero donde creo yo se tuerce todo esto es en 2 visitas clave. Primero a Costa Rica y luego a Trinidad y Tobago. ¿Por qué? Porque ante ambos conjuntos se pierden los últimos minutos. Ante Costa Rica se iba empatando y en el último segundo, en el 90 y pico, se pierde el partido.
Y contra Trinidad y Tobago se iba ganando 2-1 y en el 86 y en el 88 nos remontan con 2 goles seguidos. Uno de ellos muy polémico de parte de Trinidad y Tobago. Y es que a pesar de estas dos derrotas, entre medias hubo un partido ante Panamá, el cual se ganó de local 2-1 y no dejaba tan mal a la selección chapina, ya que se colocaba en la cuarta posición y con varios partidos en casa que podían ser claves, sobre todo ante Costa Rica, por ejemplo, lo cual dejaba un panorama más o menos alentador, o al menos esperanzador para la selección guatemalteca. Pero de nuevo le tocaba enfrentarse a los dos gigantes de CONCACAF, a los cuales no le pudo ganar ningún partido. De manera sorpresiva, porque creo que sí fue una sorpresa, Guatemala le saca un empate en Ciudad de Guatemala a Estados Unidos, el cual yo creo que todo el mundo firmaba. El problema fue cuando fue a visitar a México, porque se comenzó ganando con un gol del Pescado Ruiz, pero después vino una avalancha de goles, sobre todo en el segundo tiempo, que Guatemala pues la terminó hundiendo. Terminó perdiendo por goleada 5-2 en Ciudad de México y desafortunadamente ya el panorama no era tan favorecedor. ¿Por qué? Porque a este punto solo quedaba una jornada, donde Guatemala ya no estaba en la cuarta posición, estaba en la quinta. Eso sí, aún con posibilidades reales de poder acceder a ese repechaje internacional que era el cual te daba acceso esa cuarta posición. Por lo que en la última jornada, con 8 puntos, Guatemala tenía que ganar sí o sí su partido contra Costa Rica y sobre todo ganarlo por 2 goles de diferencia o más. Así, si Trinidad y Tobago, que tenía 10 puntos y 2 goles más en esa diferencia de goles, empataba, Guatemala lo lograba pasar. Entonces necesitaba eso, ganar por 2 goles de diferencia por lo menos y que sobre todo Trinidad y Tobago no ganara. Y es que es aquí donde se abre la herida más grande de la historia del fútbol guatemalteco. O al menos es como lo catalogo yo. Porque así como por ahí dicen, no duele tanto una relación, porque por lo menos pasó. Duele más el casi algo. Duele más el quedarse con esa idea de qué hubiera pasado. Quedarse con el y sí. Y no un y sí positivo de y sí se puede, sino un y sí nostálgico, el cual te deja pensando horas, días y hasta día de hoy años. Y es que Guatemala empezó extremadamente bien el partido, con un gol de Elmer Ponciano y luego sumaba otro de Freddy García y se ponía 2-0 rápidamente a los 15 minutos. Y a la media hora, contra Costa Rica, en Ciudad de Guatemala, cosa que no había mencionado, el Pescadito Ruiz, el que pasó a la historia de las eliminatorias mundialistas como hasta hace poco el máximo goleador de ellas, firmaba un gol antagónico, un gol que dictaba ser el que llevara a Guatemala a su repechaje internacional en busca de ese primer mundial. Una chilena que a día de hoy me parece, por lo que pudo significar, uno de sus 2, 3, incluso el mejor gol en la carrera del Pescado Ruiz. Y luego al inicio del segundo tiempo Costa Rica recortó distancias, pero no importaba nada porque así había terminado el partido, 3-1. Ya recordemos, Guatemala necesitaba 2 goles de diferencia, cosa que había hecho, cumplió con la tarea. Y al medio tiempo México iba empatando contra Trinidad y Tobago, 1-1. Un partido donde México incluso se logró adelantar. Por lo cual, en ese panorama, Guatemala estaba yendo directamente, bueno, no directamente, pero estaba yendo al repechaje internacional y con todo de cara. ¿Por qué? Porque ese equipo de CONCACAF al final se enfrentaba a Bahrein, una selección no superior, no que causara miedo en ese entonces. Pero finalmente Trinidad y Tobago con un gol muy extraño, lo pueden buscar ustedes, se termina adelantando y finalmente ganando el partido. Y ahí es donde se abre una de las mayores polémicas, ya no solo del fútbol guatemalteco, sino de CONCACAF. ¿Por qué? Porque yo he crecido como Chapín, y seguramente más de alguno de ustedes, ha crecido con esta idea de que ese partido fue amañado o fue robado. O es lo que al menos se presupone. Yo no vengo aquí a sacar conclusiones nada de eso, pero sí creo que explica un poco por qué hay una herida en el pueblo guatemalteco de cara a esa eliminatoria del Mundial de 2006. Y es que, como lo digo, habían rumores, pero es que esos rumores toman aún más peso y fuerza con declaraciones de Ricardo Lavolpe en 2009, donde, me tomo permiso de leer la pantalla, el mismo Lavolpe decía: fuimos al último partido para no tener problemas, diría yo. Fuiste justo contra el equipo que hoy maneja la CONCACAF. Entonces mira, los menos problemas posibles, ya clasificaste, hasta me criticaron acá. Vemos un Lavolpe que menciona justamente que los dirigentes de la CONCACAF eran de Trinidad y Tobago y que casualmente, al parecer, hubieron problemas de dopaje en México y que se le iba a perdonar a México estos casos que habían ocultado si se dejaban ganar contra Trinidad y Tobago. Insisto, esto es lo que se dice. Yo no lo puedo ni confirmar ni refutar. Yo solo les dejo ahí la información de lo que se ha hablado.
¿Y por qué toco este tema? Porque quiero hacer varios paralelismos y reflexiones alrededor de este evento en el pueblo de Guatemala, y no solo en el pueblo de Guatemala, sino en el fútbol chapín, y lo que se vive hoy en día de cara a estos últimos dos partidos de la fecha de noviembre de 2025. Y es que creo que Guatemala muchas veces se ha visto en la situación donde siempre hay alguna excusa, siempre hay alguien a quien culpar, siempre hay un árbitro corrupto, siempre hay alguien que hizo mal las cosas, pero muchas veces cuesta un poco el ver hacia adentro, el criticar a uno mismo. Incluso muchas veces lo hacemos de más, pero y de mala manera, no de manera constructiva, sino de manera de hacer de menos a los nuestros. Y creo que es algo que podemos aprender. Así como podemos aprender de que a los grandes se les tiene que ganar, o al menos rascar el mayor número de puntos posibles, cosa que a mi parecer, en esta eliminatoria, no hay grandes, pero sí se les rascaron puntos. Y de cara a estos últimos dos partidos en casa, que la historia nos demuestra que a menos de que sean México o México, Guatemala en casa pesa. Y ojalá le pese a los rivales y no a los locales. Sobre todo porque en ese momento había mucha gente ilusionada y también no habían influencers, es cierto. Pero sobre todo había un pueblo unido en búsqueda de un mismo objetivo, lo cual ojalá la gente lo pueda hacer en el trébol. Ojalá realmente la gente pueda poner todo de cara a ir a ese sueño, a cumplir ese sueño que en un momento se pudo cumplir hace ya, ¿qué? 20 años. Y que yo no he tenido el placer de haber vivido una Copa del Mundo con mi país. Tampoco tuve el sufrimiento, la desgracia de haber vivido esa ilusión de esa novia que puede haber sido las eliminatorias de 2006. Pero lo que sí sé, y ya metiéndonos más en el análisis futbolístico, es de que Guatemala también tuvo problemas en ese entonces y se supo sobreponer. Tuvo un escenario donde, es cierto, tuvo que sacar la calculadora, pero donde dejó todo lo que podía de su parte para poder clasificar ese mundial. Y yo creo que esas son las cosas que hay que retener para esta eliminatoria. Guatemala tiene de cara dos partidos importantísimos, que los tiene que ganar sí o sí. Es evidente, no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero como lo he dicho repetidas veces, nada bueno viene de manera fácil, nada bueno viene de manera sencilla. Yo creo que ahí Guatemala, espero yo, cumpla con su parte del trato, cumpla con lo que tiene que hacer, que el pueblo cumpla con lo que tiene que hacer, que es realmente apoyar. Y espero que por favor todo lo que pueda haber externo a estas dos entidades, que sea el fútbol y los aficionados, se quede en su lugar. Evidentemente, esto sería un golpe maravilloso para Guatemala sobre la mesa en el fútbol internacional, el poderse clasificar por primera vez a un mundial. Y que, como lo mencionábamos, es una herida que lleva ya mucho tiempo abierta, que muchas veces se le echa sal, se le echa limón, porque sí, arde muchísimo, cada vez que se intentó para 2010, 2014, 2018, 2022, y se fracasó de manera estrepitosa. Pero ahora estamos ante una generación que nos hace ilusionar, que es cierto, podemos hablar si este jugador lo hizo mejor o peor, pero a la larga, gracias a estos jugadores es que estamos hasta aquí, es que estamos con este sueño, es que estamos a dos partidos de ir al Mundial, cosa que nunca hemos estado en nuestra vida. Porque si recordemos, en esta eliminatoria estuvimos a un partido externo de ir a jugar esos dos partidos. Por eso, mi conclusión es, esta selección es lo más lejos que ha llegado Guatemala de cara a ir a un mundial. ¿Por qué? Porque está a solo dos partidos dependiendo de sí misma para clasificar directamente. En su momento dependía de muchas calculadoras. Este escenario no sé si se nos va a presentar en 4, en 20 o en 50 años. No sé, y espero yo, que si todo sale bien, esto sea un efecto de bola de nieve, sea un efecto en cadena que beneficie al fútbol guatemalteco y que lo haga crecer ya no solo al fútbol, pero al país también, que lo necesita y mucho. Y lo único que espero es que en serio Guatemala pueda clasificar a este mundial. Díganme ustedes qué les pareció esta historia, díganme ustedes qué les pareció esta reflexión y díganme ustedes si creen que Guatemala va a poder ir al mundial. Si ustedes están viendo esto después de la fecha FIFA de noviembre, pues decir, hey, lo estoy viendo y Guatemala sí se puede clasificar, o bueno, nos quedamos otra vez, tocará hacer en 20 años otro video de historia de cuando esta vez estuvimos muy cerquita, pero nada, solo decirles que espero que les haya gustado muchísimo el video, que no se olviden de suscribirse, dejar el like, que si les gusta también este contenido histórico, pues dejármelo en los comentarios para irlo haciendo de más en más. Nada, un saludo y ya saben que aquí con Andrés Artiles siempre va a haber muchísimo fútbol. Chao.